que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y está aquí el capítulo 6 de Juan, inicia hablando de la alimentación de los 5,000, ¿no? Y después cómo después de que él alimenta a toda esa multitud, pues la gente lo sigue buscando y va y se acerca y quiere estar con él. Y más adelante les habla y aprovecha para enseñarles y decirle, ustedes me buscan por el pan, ¿verdad? Pero yo les voy a dar otro tipo de pan. Yo soy el pan de vida. Dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y a partir de ahí Jesús empieza a hablar de que Él es el pan de vida y que el que quiere vida eterna tiene que comer de su cuerpo, lo cual para los judíos y para la cultura judía pues era algo un poco extremo, ¿no? Decir, ¿cómo vamos a comer el cuerpo de este hombre? ¿Cómo él dice que era el pan? Y ellos le hablan, es que nuestros antepasados y Moisés comieron el maná, y él les decía, pues lo que yo les ofrezco es mucho mejor que el maná, porque he aquí algo mucho mayor que Moisés. Y en toda esta fraseología, pues se enredan, y ellos le cuestionan, ¿verdad?, que quién es él para hablar así, y al final de cuentas le dice, este es el pan que descendió del cielo, estoy en el versículo 58, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y después de eso, pues muchos de los que oyeron todo lo que Jesús hablaba, dijeron, pues eso está muy fuerte, ¿quién lo puede oír? Y decidieron irse. Y entonces sus mismos discípulos se acercaron a él y dice, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y después sus mismos discípulos vienen y ya no andaban con él, y después en el versículo 67 dice, entonces Jesús les dijo ya a los 12, a los suyos, a su pequeño grupo, ¿queréis acaso oíros vosotros también? Y ellos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero quiero regresarme a este versículo, que es el versículo 26, que dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y déjame ver, ¿dónde quedó mi apuntadorcito? Acá está. Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer, o que quiero que nos hagamos en esta noche es, ¿qué buscamos de Jesús? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué le dice, me buscas no porque viste señales, sino porque probaste el pan y te llenaste? Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a ir más allá de aquello que nos llena, que nos sacia, incluso más allá de las señales, para encontrar el verdadero propósito, lo que realmente viene de parte de Dios para nosotros. Y para esto quiero tomar el ejemplo que está en el capítulo 6. No es cierto, ¿dónde te lo dije? Permítanme. Sí, es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Estaba bien. Y esta es una historia, todos la conocemos, es una historia muy conocida, se nos ha enseñado y predicado mucho de esta historia, que es la de la mujer con flujo de sangre. ¿Alguien no conoce la historia de la mujer con flujo de sangre? Todos la conocemos, ¿verdad? Dice entonces, capítulo 5 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque se decía, si tocase tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer había oído de Jesús. Esta mujer estaba en una situación de desesperación. De acuerdo a la norma, a la cultura judía de ese tiempo, estaba una mujer rechazada de la sociedad.
¿Sí? Toda la ley decía que cualquier mujer con flujo de sangre era considerada impura y que cualquiera que la tocara era impuro y que cualquier cosa que ella tocara se volvía impura. Era un estigma muy fuerte. Ahora, no estoy hablando, esta es una norma que se aplicaba normalmente a las mujeres durante su periodo, pero aquí habla de una mujer que durante 12 años tuvo ese estigma y estuvo batallando y dice que padeció de muchos doctores, que gastó todo lo que tenía y que nada le aprovechaba. No nos habla mucho del entorno de esta mujer, no sé si tenía familia, pero imagínate que tuviera familia y que por 12 años ella fuera rechazada aún por su misma familia. Si estaban sus padres, si era una mujer que sus padres todavía vivían, imagínate 12 años sin poder abrazar a su papá o a su mamá. Si tenía hijos, 12 años sin poder abrazar a sus hijos porque los contaminaba. 12 años donde ni siquiera podía vivir en la misma casa que ellos. ¿Por qué? Porque la contaminaba, rechazada totalmente. Una situación muy desesperada, donde no encontraba remedio, donde ya no sabía qué hacer, pero oyó hablar de Jesús. Y dice que abriendo paso por detrás de la multitud se acercó porque decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Ahora, ¿qué buscaba ella cuando se acercó a Jesús? Sanidad, ser restaurada, pero detrás de la sanidad no era nada más el ser sana, sino había toda una historia, todo un aspecto emocional, social, cultural que tenía que ser restaurado al momento de ella ser salva o sanada. Sin embargo, su meta principal era, si yo toco el borde de su manto, dice, seré salva. Ahora, es bien importante entender esta parte. Representaba para ella un acto muy temerario irse a meter en medio de una multitud. Porque si ella, a las personas que tocara, las iba a contaminar. Y entonces la multitud podría volverse en contra de ella. Fue un acto muy temerario acercarse a Jesús. Pero ella lo hizo y ya todos sabemos la historia, que tocó el manto de Jesús y cuando tocó el manto de Jesús, inmediatamente Jesús supo que había salido virtud de él, se paró en seco y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, estás rodeado de gente que te apachurra por todos lados y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y entonces lo que vemos aquí es que en el versículo 32 dice, después de que los discípulos le dijeron eso, él dice, pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? Y aquí es donde me quiero detener, porque aquí nos habla precisamente de algunos aspectos importantes. Jesús acaba de reprender a la multitud porque les dice, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, es decir, ustedes vienen buscándome solo para obtener algo a cambio. No es porque las señales y lo que han visto les ha hecho creer que yo soy el Hijo de Dios o que yo soy el Mesías. Ustedes vienen por lo que yo les puedo dar. Mi amado, ¿cuántas veces no nos acercamos a Dios buscando solamente lo que Él nos puede dar? Platicábamos el sábado con el grupo de alabanza que muchas veces encasillamos el tema de la oración solamente a pedir. A pedir, pedir, pedir. Vamos a orar. Ahora, ¿por qué vamos a orar? Dice, pues, ¿por qué vamos a orar? Pues porque es lunes y estamos vivos y estamos sanos y porque queremos darle gracias a Dios. No porque tengamos, pero muchas veces nos encasillamos a eso. No sé si te llegó a pasar alguna vez que saliste de viaje, de trabajo, algo, y llegaste a casa que tus hijos estaban pequeños y salían corriendo a recibirte y la frase amorosa con la que te recibían era, ¿qué me trajiste? ¿Te pasó? Pues dices, me fue muy bien, gracias, todo estuvo bien padre, ¿no? Tú como padre pues dices, te traje esto, ¿no? Pero vamos, a veces somos así.
como niños que estamos buscando nada más saber qué nos va a dar Dios, qué nos puede resolver. Y todos tenemos necesidades y todos tenemos cosas que necesitamos que Dios resuelva en nuestra vida. Todos necesitamos cosas en las que necesitamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque la vida es difícil, porque la vida es complicada, porque la vida muchas veces no es justa, porque pasan muchas cosas. Yo decía una vez a mi papá, pues yo no entiendo por qué nos pasa lo que nos pasa. Lo que yo sé es que a gente buena le pasan cosas malas y a gente mala le pasan cosas buenas. Así es la vida. Es la realidad y no nos podemos pelear con la realidad. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos mueve? Ahora, no te estoy diciendo que no nos acerquemos a Dios en tiempo de necesidad. Y ahí es donde yo me quiero enfocar, que no es malo, y no estoy diciendo, ay, es que no te acerques a Dios solo por necesidad o cuando quieres algo. Es nuestro Padre y Él está pendiente. Decía Jesús, si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pues ¿qué podemos esperar del Padre bueno y perfecto? Por supuesto que en tiempos de necesidad tenemos que acercarnos a Dios. Por supuesto que Él debe ser nuestro primer recurso. El primer lugar a donde acudimos es delante de Él. ¿Hay enfermedad en casa? Sí, hay que ir al médico y todo ese rollo. Pero primero acudimos delante de Dios. Señor, toma esto en control. Toma esto en tus manos. Trae la salud. Usa lo que tengas que usar para traer la sanidad. Y ya después vemos qué dicen los doctores y qué dice el seguro y qué dice quien sea. ¿Verdad? Vamos a una entrevista de trabajo, pues antes de ir con un coach que me asesore para tener una buena entrevista y armar un buen currículum, pues voy delante de mi Padre y decirle, Señor, dame gracia, dame de tu gracia. Todo, ¿verdad? Nuestras necesidades, vamos delante de Él. Es un error muy grande no acudir a Dios en nuestros tiempos de necesidad. No te estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que hay algo más. Y aquí vemos primeramente la actitud de la mujer. Primero ella tuvo fe y creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesucristo, ella sería sana. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo aquel que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es fe. Pero después dice aquí que cuando ella entendió lo que había hecho Jesús, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lo segundo es la reverencia y el temor a Dios. De verdad, a veces pensamos que Dios es algo así como nuestro cuate. Y no. Es nuestro Padre y nos abre sus brazos y nos recibe y Él quiere una relación estrecha de intimidad, de comunión con nosotros, pero eso no significa que no tengamos que darle la reverencia necesaria. Como esta mujer vino y reconoció y se postró y abrió su corazón y le dio y le contó todo. Pero después de eso, cuando ella hizo un acto de fe, creyó en Él y no solamente creyó, si tú te fijas, y recuerdas, yo siempre he dicho que la fe tiene dos caras, ¿verdad? Uno es el creer, pero el otro es el actuar en consecuencia de lo que crees o el obedecer. Ella creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería salva. ¿Y qué hizo? Actuó en consecuencia y se fue a meter en una situación potencialmente peligrosa para ella para poder alcanzar a tocar el manto de Jesús. Creyó y actuó. Y en nuestros tiempos de necesidad nosotros necesitamos creerle a Dios y actuar en consecuencia. Creerle a Dios y actuar en consecuencia y poner por obra. Pero lo más importante es que nosotros no seamos de vista corta y nos quedemos a mitad del camino. Ella pudo haber tocado el manto de Jesús y dicho, ya sentí que me sanó posible, porque ella dice que, aquí nos dice que ella estaba, dice en el versículo 33, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Ella en ese momento ya sabía que había sido sanada. ¿Cómo lo supo? No lo sé, pero aquí dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ya había recibido su milagro y a lo mejor puede decir, me va a hablar, me va a regañar o me va a quitar el milagro, mejor me voy. Pero no, ella regresó. ¿Qué decir? No se quedó solamente con lo que recibió, sino que se acercó a Dios. Mi amado, nosotros no podemos pensar en conformarnos solamente con lo que esperamos recibir o lo que estamos recibiendo de Dios sin buscar acercarnos a Él.
Hace 3 años me diagnosticaron cáncer de vejiga. Y ya, tratamiento, todo el show. Primero, en esos casos te hacen bueno, una intervención para quitar los tumores. Tienes un seguimiento, es un seguimiento que abarca 5 años de vigilancia, donde hacen un estudio un poquito invasivo, ¿verdad? Entonces, viene el primer chequeo, todo limpio, gloria a Dios. Segundo chequeo, todo limpio, gloria a Dios. Tercer chequeo, no, el segundo chequeo, perdón, al año justo de que se hizo la primera detección, y vienen otra vez, aparecen nuevamente otros tumores. Y obviamente cuando tú estás enfermo, pues tu oración es por sanidad, ¿no? Entonces yo estoy orando y le estoy hablando con Dios y diciéndole acerca de pues, sus promesas y mi sanidad y todo ese rollo. Y a mí Dios, no sé, me habla de maneras muy extrañas, me desconcierta con sus respuestas, pero me dijo así sencillamente, no te conformes. Y yo decía, no entendí, Señor, no me conforme con que sí. ¿Por qué pides la sanidad? ¿Por qué pides sanidad? Y pues porque estoy enfermo. Y la pregunta del Señor es, si tú crees que yo tengo un propósito para tu vida, pues sí. ¿Y tú crees que yo estoy interesado en que ese propósito se cumpla? Pues sí. Ahora, para que ese propósito que yo tengo para tu vida se cumpla, pues la sanidad tiene que llegar. Porque si tú te enfermas y te mueres, no se va a cumplir el propósito, ¿me explico? Entonces decía, ok, yo entendí, para mí en ese momento lo más importante era la sanidad, mi sanidad, pero en realidad lo más importante seguía siendo el propósito de Dios para mi vida. Pero a veces nos cerramos, la circunstancia, los problemas nos hacen ver muy cortito y pedimos solamente el milagro del momento, sin entender que hay un propósito más adelante. Y entonces decir cómo el verdadero asunto era cómo esta situación por la que yo estoy pasando forma parte de tu plan para que yo pueda alcanzar ese propósito. Algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar, algo me quieres corregir, no lo sé, pero entonces lo que yo tengo que buscar es entender eso e ir más allá. Porque lo que Dios me dijo, ¿por qué te conformas con algo temporal? ¿Quieres sanidad? Va a ser temporal. Enfócate en el propósito eterno que yo tengo para ti. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, cuando tú estás en esas circunstancias, la verdad es que, pues después ya de una segunda incidencia, por así decirlo, pues como que tu fe no está así que digas, wow, gloria a Dios, voy a vencer esta batalla. No, la verdad es que yo sí me apachurré, yo sí me deprimí y perdí de vista que cualquier cosa que yo pueda recibir en esta vida, en este mundo, el milagro más glorioso que yo pueda recibir o ver en esta vida es algo temporal. Que lo más importante son los propósitos eternos de Dios para mi vida y para las vidas que yo pueda afectar. Fíjate lo que esta mujer, por el hecho de haberse regresado cuando Jesús le llamó, de no haberse dicho, ya agarré, ya tengo mi milagro y ya me voy, y ay, si después le platican quién fue, pues ya, ¿no? Pero el hecho de que ella haya regresado, la llevó a que Jesús le dijera, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 3 cosas que recibió por el hecho de haberse regresado. Ya había recibido una, pero faltaban otras 2 que eran sumamente importantes. Una, le dice, tu fe te ha hecho salva. Platicábamos con alguien en la mañana en la reunión de oración y decía, me estaba pidiendo oración por una persona y yo le decía, ok, podemos orar por esa persona, pero no es suficiente. No es suficiente que nosotros oremos para que Dios haga un milagro. Esas personas tienen que entender también su necesidad, que más allá de la necesidad de sanidad o de provisión o de paz o de lo que sea, está su necesidad de salvación. Y tienen que dar un paso porque yo no lo puedo hacer por ellas. Yo puedo interceder por ellas. Nosotros como grupo de oración podemos interceder y Dios puede responder. Pero lo más importante es lo eterno, su eternidad.
Entonces lo primero que ella recibe, que no había recibido inicialmente, fue: tu fe te ha hecho salva. La salvación, mi amado, lo más glorioso que podemos recibir de parte de Dios es la salvación. ¿Sabes cuál es el problema? Que como a veces no se ve, no la valoramos. Pero si Dios nos da una casa, un trabajo, un coche, un hijo o una esposa, estamos orando por los solteros para que les dé una esposa, pues es algo que se ve, que él dice amén. Sí, pues es algo palpable que se ve y lo dimensionamos de una mejor manera que algo que pudiera parecer imperceptible o impalpable. A veces tú haces tu oración y tu confesión de fe y pues no ves gran cosa, ¿no? Se siente bonito, pero a veces después se te pasa el ambiente o el entorno y entonces dices: ¿qué hice? No entiendo, ¿verdad? Pero lo primero que ella recibió entonces fue: tu fe te ha hecho salva. Y después le dice: vete en paz. Mi amado, yo creo que en estos tiempos, si algo hemos aprendido a apreciar, es la paz, ¿verdad? Si algo deseamos en este momento, en este tiempo, en este país, es paz. Dices: que gobierne quien quiera, pero que traiga paz. Sea hombre, mujer, del partido, del color, de lo que sea, un marciano, pero que traiga paz, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué es complicado que haya paz en el mundo? Porque el mundo está enemistado con Dios. Y mientras nosotros no tenemos paz con Dios, es bien difícil estar en paz los unos con los otros. Es un principio. Es un principio. Él es el que da la paz. Dice: esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente viene de parte de tú y yo. Hemos estado en situaciones en las que la gente a lo mejor se ha asombrado de ver cómo fuimos capaces de mantener la calma y estar en paz cuando cualquier otra cosa hubiera sucedido. Tú y yo hemos visto cómo de repente Dios mueve las cosas para guardar la paz. Tuvimos auxiliamos ni auxiliamos, la verdad ni hicimos nada, pero fuimos al chisme en un incidente de tránsito. Y entonces estaban aquí abanderando para desviar los carros y el incidente estaba más adelante. Entonces llegamos nosotros, yo iba con mis dos hijos en la camioneta, nos paramos acá al inicio donde estaban haciendo la señalética, ya estábamos platicando. Y de repente yo me fui hasta allá, donde estaba el incidente, como que sería como 150, 200 metros tal vez, ¿no? Y en eso llega un cuate impertinente que quiso pasar a fuerza y le alcanzó a pegar a mi hijo con el carro. Y ya, desde el momento, pero después entendí cómo fue Dios tan puntual de haberme hecho que me moviera de donde yo estaba a otro lado donde no me pude percatar de lo que pasó en ese momento. Porque posiblemente, yo no sé tú, pero si yo veo que alguien intencionalmente le echa el carro encima a mi hijo y le pega, pues no sé qué tan cristiano hubiera yo sido en esas condiciones. Pero Dios, para preservar la paz, me dijo: vente para acá, vente el chisme de este lado. Ya me enteré después por lo que me platicaron. Y sí, me dio coraje. Sí, después que me lo platicaron me enojé mucho. Pues imagínate, en el momento a veces uno pierde la cabeza porque la carne es carne, ¿no? Entonces, ese fue el otro regalo que ella recibió. Ahora, se dice muy fácil, pero imagínate una mujer que durante 12 años no pudo estar cerca de nadie. Y de repente Dios le dice: hey, ya estás en paz, te puedes acercar a quien tú quieras. Puedes ir a abrazar, a besar, a apapachar a quien tú quieras porque ya hay paz en tu vida. ¿Y todo por qué? Porque ella no se conformó con el milagro palpable, con el milagro evidente, con el milagro temporal. Porque sabes que la salvación y la paz no son temporales, esas son eternas. Eso es algo que Dios nos da para la eternidad. Y eso es lo importante. Y eso es lo que podemos aprender. Que no seamos como la multitud que lo buscamos solamente para comer el pan y saciarnos. Ahorita vamos a comer un panecito bien rico. A lo mejor no nos saciamos, pero pues, está sabroso, ¿verdad? Pero hay algo más. Y yo te animaría, varón, a que
Siempre cuando estés en una situación le puedas decir, Señor, sé que hay algo más, déjame verlo, déjame entenderlo, déjame discernirlo. Siempre hay algo más. Hemos pasado como familia de repente tiempos complicados. Dios ha hecho milagros en nosotros, pero ¿sabes qué? Siempre nos ha mostrado algo más que pesa para la eternidad, que sí nos afianza en la fe, fortalece nuestra fe, nos hace entender que estamos en el camino correcto de seguir a Dios y de buscarle a Él, sabiendo que hay cosas que solo Él va a poder resolver, pero también sabiendo que hay algo más, algo más. Por lo que sea que tú estés pasando, mi amado, hay algo más. Hay algo más. Y qué bueno que seamos como esa mujer que dice, yo voy a ir y voy a atravesar la multitud y me voy a estirar y me voy a esforzar porque si tan solo toco el borde de su manto seré salvo. Qué bueno que hagamos ese esfuerzo, pero ¿sabes qué? No nos quedemos con eso. Regresemos con Él a sus pies para que Él nos pueda dar salvación y esa paz y no sé cuántas cosas más. ¿Te acuerdas la escritura que nos habla de los leprosos? 10 fueron sanados y ¿cuántos regresaron? 1. ¿Qué hubiera pasado con la mujer si no hubiera regresado? No estaríamos hablando de ella. Pero por cuanto ella regresó y se postró a los pies de Jesús, ella recibió paz, recibió salvación y recibió la confirmación de que había sido sanada de su azote. Fueron las 3 cosas que Jesús le dijo. Tu fe te ha salvado, vete en paz, sé libre de tu azote. Nos da libertad. Entonces, no nos conformemos. No nos conformemos. Vayamos más allá, a lo eterno. Todos los papás queremos que nuestros hijos se porten bien. La pregunta es ¿por qué? Quiero que les porten para que no me den tantos problemas, para que no tenga yo quejas en la escuela, para que terminen bien en una carrera y les vaya bien en la vida. O quiero que sean buenos hijos para poder ofrecerle esa ofrenda al Señor y para que ellos puedan también engancharse con Dios y seguirle a Él y servirle y que entonces sean mis generaciones las que estén al servicio de Dios hasta que Él venga. No nos conformemos, mi amado. Siempre, siempre, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y ese algo más muchas veces es mucho más glorioso que lo que recibimos. El pueblo no entendió y se conformaba con el pan físico y rechazó al pan de vida. ¿Tú crees que puede haber algo más glorioso que eso? Y les decía, yo soy el pan de vida. No, yo quiero mejor de ese pan que nos diste ahí de las canastas, una colorada iba ahí y un cocol con queso, ese yo quiero de ese pan, el pan de vida, Señor, es demasiado filosófico para mí. Busquemos más allá de lo que podemos ver y percibir. Y te repito, no estoy diciendo que no acudamos a Dios en tiempos de necesidad. Él es nuestro primer recurso, el primer lugar, la primera persona a quien acudimos en tiempos de necesidad es Él. Pero no nos quedemos solamente en la necesidad. Siempre va a haber algo más. Siempre hay algo más allá. No nos quedemos cortos, porque tal vez nos estamos perdiendo la mejor parte. ¿Me ayudas? Por favor. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Todo lo que nosotros pasamos en esta vida tiene un propósito. Y al final, no lo digo yo, lo dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien a todos los que le aman. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Y en nuestros tiempos de necesidad podemos venir delante de Él.
Y nosotros vemos en la Escritura muchos ejemplos de gente que se acercó, gente que clamó, gente que fue llevada por sus amigos, gente que ni siquiera tuvo Cristo que ir, porque alguien llegó y le pidió que lo hiciera, alguien intercedió. Él obra de mil maneras. Él puede darnos el milagro que esperamos, la respuesta que esperamos, la sanidad que esperamos, la provisión que esperamos. Cualquier cosa que tú esperes o necesites, Él te la puede dar de mil maneras. Pero la salvación y la paz solo la podemos encontrar viniendo a sus pies, buscándolo a Él. Solo está en Él. Los que comieron el maná con Moisés murieron. Los que comieron de los panes y los peces con que alimentó a la multitud, ¿sabes qué? También murieron. Pero si tú y yo recibimos el pan de vida, dice la palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que Él crea en Él y muera, no morirá por siempre. Solo Él nos puede dar la vida eterna. Señor, te damos tantas gracias porque sabemos que tú respondes. Sabemos que podemos acercarnos a ti en tiempos de necesidad, Señor, y te pedimos que seamos, Señor, prontos para buscar tu ayuda y tu socorro, antes que cualquier otra cosa, Señor, antes que cualquier otro medio que te busquemos a ti. Pero también te pedimos que nos ayudes a ver más allá, qué hay más atrás de tus milagros, de tu provisión, de tu cuidado, de tu sanidad, de tu restauración. Detrás de todo eso, Señor, hay propósitos eternos que tú tienes para nosotros y queremos buscarlos, Señor. No queremos conformarnos con lo temporal, no queremos conformarnos con lo que va a pasar, con lo que perece. Queremos buscar las cosas eternas, Señor, porque queremos estar contigo en la eternidad y gozarnos contigo, Señor. Que no nos conformemos solamente, Señor. Que no nos conformemos solamente con pedir, sino que te busquemos a ti. Por encima de todas las cosas, Señor, que te busquemos a ti. Que nuestro deseo, que nuestra prioridad sea buscarte a ti. Porque sabemos que encontrándote a ti, Señor, hemos encontrado el tesoro más grande que puede haber. La bendición más hermosa y gloriosa. El regalo más precioso y valioso, Señor. Todo está en ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo. Pero gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que por encima de todo eso, tú eres nuestra porción. Tú eres lo que necesitamos, Señor. Tú eres nuestro gozo. Y si tú estás pasando por un tiempo difícil, déjame decirte en el nombre del Señor que te acerques a Él, que vayas a sus pies. Él tiene una respuesta para ti, pero también tiene algo más. Tiene algo más. Busquemos ese extra. Busquemos eso que es tal vez lo más importante, porque es lo que nos da salvación, es lo que nos hace estar en paz y es lo que nos hace libres. Gracias, Jesús, y gracias a ti, Padre, también, porque junto con tu Hijo amado nos has dado todas las cosas, Señor. Pero gracias también, porque como dice en Eclesiastés, has puesto eternidad en nuestros corazones, aunque no la discernimos y no la entendemos, Señor. Pero ayúdanos a buscar las cosas eternas. Sobre todo, ayúdanos a buscarte a ti. Queremos encontrarte a ti. Queremos verte a ti. En medio de cualquier circunstancia, buena o difícil, queremos verte a ti, porque tú eres lo más hermoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dale un aplauso al Señor. Y Padre, te damos gracias.